La oración no se detiene. Ingresa a nuestra web y déjanos tu petición de oración. Un equipo en nuestra iglesia estará orando por ti y tu petición. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es soberano. Iniciamos. Bendiciones, mi nombre es Jairo Escalante, soy pastor en el ministerio Dios es Soberano de Belén. Hoy deseo hablar acerca de una de las historias más extraordinarias que relatan los evangelios, y es la historia cuando Jesús camina sobre el agua, se le presenta a los discípulos en medio de una tempestad y calma la tormenta. Hoy quiero leer los versículos, analizarlos con cada uno de ustedes y ver todo lo que Dios tiene que enseñarnos a través de esta tremenda y poderosa historia de fe, de coraje, de desafío y sobre todo una historia que nos alienta a tomar decisiones en Dios. Yo quiero que hoy usted se quede este tiempito conmigo y podamos escuchar juntos lo que Dios tiene que decirnos ya casi a continuación. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Hoy vamos entonces a escuchar esta hermosa historia de fe. Antes de continuar, usted puede ver aquí en el pie de la página un link de la página de internet de nuestra iglesia. Tú puedes ingresar ahí, dejar tus peticiones de oración. Queremos saber cuáles son tus necesidades y apoyarte en oración. Y recuerda suscribirte en todas nuestras plataformas para que puedas seguir viendo estos videos y te llegue la notificación y compartir con las demás personas a las cuales tú también crees que puede ser de bendición este mensaje. Bueno, quiero que vayas conmigo al libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, en el versículo 23, relata o comienza a dar la historia de un momento en el que Jesús estaba con sus discípulos y había predicado a una multitud. Era la tarde. Recuerden que en aquella época, a diferencia de ahora, no tenían luz eléctrica. Entonces muchas de las actividades finalizaban cuando el sol se ocultaba, aproximadamente quizás en algunos lugares a las 6 de la tarde, en algunos lugares tal vez 7 de la tarde o 7 de la noche. Ya por no haber electricidad, no quedaba más que alumbrarse con tal vez algunas cosas estas de fuego y ya irse a dormir. No había mucho que hacer. Entonces ya se estaba haciendo de noche. Jesús le dijo a la multitud que lo seguía: bueno, mañana hablamos, después les sigo contando más historias del reino de Dios. Ya es necesario que se vayan. Jesús los empezó a despedir, a decirle que se fueran. Eso dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 23. Dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar y estaba azotada por un viento contrario. Jesús le dijo a sus discípulos: suban a la barca, crucen el mar al otro lado y nos veremos mañana. Ellos pensaron que Jesús iba a tomar una barca por la mañana el día siguiente y se iban a encontrar el día siguiente en la otra playa, en la otra orilla.
Jesús les dijo, ustedes váyanse, yo me voy a quedar orando. Y bueno, los discípulos subieron a la barca y se fueron. Vuelvo a leer el versículo 24, dice, y la barca estaba en medio del mar, pero comenzó a ser azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, en medio de la noche se vino una tormenta y los discípulos estaban ahí en el mar sin Jesús, porque recuerda, Jesús se había quedado orando y ellos estaban ahí solos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de subirse en una lancha, en un bote. Yo una vez lo más que he hecho es subirme en un pequeño bote, y yo me acuerdo que es muy impresionante ver el movimiento de las olas y todo. Ahora, ¿usted qué sentiría estar junto con otras 11 personas en un pequeño bote en medio del mar y que comience a venir un gran viento, una gran tormenta? Pero añade este detalle: de noche. No hay luz, todo es oscuridad, y yo creo que usted sentiría susto, sentiría miedo. Precisamente eso era lo que los discípulos estaban sintiendo. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, vea qué interesante, ellos están viviendo una tempestad en el agua, es de noche, hay una tormenta, y de repente Jesús viene. Óigalo bien, a la cuarta vigilia, viene donde ellos están. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces gritando de miedo. Bueno, cualquiera, en realidad yo creo que si usted y yo hubiéramos estado en ese bote, también nos hubiéramos asustado. Es que póngase a pensar, en la madrugada, una tormenta, lluvia, no hay luz, asustados, gente gritando, y de repente se ve una silueta de alguien caminando en medio del agua, acercándose a uno. Yo creo que usted y yo hubiéramos sido, junto con los discípulos, otros que hubiéramos gritado de miedo, de susto. Dice ahí el versículo, dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces gritando. Ahora, Jesús, cuando los ve asustados en medio de la tempestad, Jesús les dice en el versículo 27, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, el versículo 28, pues responde lo más lógico que cualquiera hubiera respondido al ver una silueta en medio del mar, hablándoles. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Volvamos al escenario. Hay una tormenta, es de madrugada, es de noche, no hay luz, las olas están golpeando la barca. De repente se ve una silueta, un poco de luz, tal vez mezclada en medio de la oscuridad, un hombre que dice que tengan paz, pero ellos creen que es un fantasma. Todos comienzan a gritar. Pedro, asustado, también dice, bueno, si eres el Señor, manda que yo vaya. Y esa voz que da hasta susto escucharla, porque es una silueta que ellos están viendo en medio de la tempestad, le dice, ven. Oiga, ¿qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Pedro? Pregunto, ¿usted se hubiera animado a salir de la barca donde están los discípulos gritando para ir a una voz que usted realmente no sabe si es un fantasma o es Jesús? Y junto con eso hay oscuridad, y junto con eso hay tormenta. ¡Wow! Esta historia en realidad es totalmente desafiante. Piénselo bien, si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho usted? Ahora bien, esta historia, aunque fue real y fue un relato en cuanto a algo que estaba sucediendo en cuanto al clima y el acontecimiento en el que Jesús se acercó a ellos, tiene una gran enseñanza para nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en la vida y de repente se vienen situaciones difíciles, problemas, circunstancias económicas difíciles, todo tipo de tormentas. Es que los discípulos en ese momento vivieron una tormenta en relación al clima.
Pero ¿qué otras tormentas usted quizás está pasando hoy? Tal vez alguna situación difícil con sus hijos. Uno de sus familiares probablemente quizás sufre algún tipo de adicción o drogadicción o problemas con el licor, alguna deuda que quizás le está ahogando, algún problema matrimonial. Usted tal vez dice, bueno, son muchos los problemas que vivo con mi esposa, yo lo amo, yo la amo, pero no nos llevamos bien. Son tormentas que muchas veces vienen a la vida de las personas. O un hijo rebelde, depresión, tristeza, problemas económicos, o simplemente se te ha ido el gozo y la alegría de vivir, alguna situación difícil en el trabajo. ¿Qué tipo de problemas usted hoy está viviendo que podríamos compararlo con una tormenta? En el caso de los discípulos, ellos estaban viviendo una tormenta en relación al clima. Pero ¿qué tormenta hoy estás viviendo tú? ¿Qué tormenta estás viviendo tú? En ese momento Jesús no estaba en la barca. Pero el hecho que Jesús no estuviera en la barca no significaba que Jesús no tuviera cuidado y no supiera lo que estaba pasando. Tal vez tú dices, oh Dios, no estás, no te siento, no veo dónde estás. Pero yo quiero recordarte que Jesús no se ha olvidado de ti, que Dios está muy presente, que Dios está más cerca de lo que te imaginas. Recuerda, Jesús estaba orando al Padre y cuando los vio en problemas vino a ellos caminando sobre el agua. En otras palabras, Jesús no se ha ido tan lejos de ti como para sentirte abandonado. Y en algún momento que sentiste su ausencia, Él simplemente estaba intercediendo por ti al Padre y ahora Él está cerca de ti para ayudarte en tu problema y tu situación difícil, en esa tormenta que tú estás atravesando. ¿Sabe? Cuando ellos están asustados, Jesús se les acerca y todos comenzaron a gritar pensando que era un fantasma. ¿Te ha pasado alguna vez que Dios te habla, pero tú no sabes si realmente fue Dios? Y comienzas a preguntar, ¿será Dios? ¿Seré yo? ¿Será simplemente sugestión? ¿Será el diablo? ¿Te has sentido en ese momento así que no sabes si es Dios hablándote o es hasta el mismo diablo confundido? Eso genera el temor, eso generan las tormentas. Las tormentas provocan muchas veces que no puedas realmente concentrarte y discernir la voz de Dios. Cuando hay tormentas es difícil, siendo sincero, oír la voz de Dios. Y a veces, al igual que los discípulos, confunden a Jesús con un fantasma. ¿Quién podría confundir a Jesús con un fantasma? Bueno, 12 personas que estaban en una barca atemorizados y asustados, creyendo que iban a morir ahogados. Eso pasa cuando estás en tormentas, cuando sientes que no hay respuesta y no hay solución. En lugar de ver en Jesús tu ayuda, ves en Jesús un fantasma. Y algunos de ustedes probablemente, por las tempestades y situaciones que han visto, en lugar de ver en Jesús la respuesta y la solución, han visto en Jesús más bien un Dios castigador, un Dios que te juzga, un Dios que te rechaza, un Dios que posiblemente has pensado que no se interesa en ti, un Dios que posiblemente crees que si tú te acercas a Él en oración, simplemente te va a ignorar y te va a castigar. Porque probablemente esa es la imagen que has recibido de la religión. Un Dios que está como con una vara esperando que te acerques a Él para castigarte. ¿Quién puede pensar así de Dios? Alguien que vive en tormentas. Los discípulos, en lugar de ver a Jesús como su Salvador en ese momento, pensaron que era un fantasma. ¿Has pensado que Dios es como un fantasma? Probablemente es porque estás lleno de tormentas. Pero ante esta circunstancia que los discípulos están viviendo, Jesús le dice a Pedro, ven. Porque Pedro no se quedó con la duda. Pedro le dijo, bueno, si eres el Señor, manda que yo vaya. Jesús le dice, ven. Ahora imagínate a Pedro. Detrás de él hay 11 discípulos gritando de miedo. Cuando uno oye gente gritar, ¿qué hace uno? Muchas veces grita también, uno se asusta. Cuando uno oye gente quejándose, ¿qué hace uno? Se queja. Cuando uno oye gente en el trabajo decir, van a despedir a todos, ¿qué piensa uno? Oh, yo también me van a despedir. Cuando todo el mundo comienza a decir, no va a alcanzar, ¿qué comienza uno a decir? No va a alcanzar. Porque a veces uno repite lo que todo el mundo dice. Eso es lo que pasa en las tormentas. Las tormentas tienen la facultad de contaminar a todos a la vez. Contaminan a todos de miedo, contaminan a todos de tristeza, contaminan a todos de depresión, contaminan a todos de susto.
Todos creen que Dios es un fantasma. Así estaban Pedro y los discípulos. Creían que su Salvador era un fantasma. Y ahí está Pedro. Atrás de él, 11 discípulos asustados, gritando. A su derecha y a su izquierda, olas que golpeaban fuertemente la madera de la barca que parecía que le iban a destruir. Sobre él había una lluvia tempestuosa que golpeaba su rostro de lo fuerte que era el viento. Y al frente de él, aquello que podría ser su Salvador o un fantasma. Wow, el escenario para Pedro no es muy alentador. Donde sea que lo ves es difícil. Tormenta arriba, olas a la derecha, olas a la izquierda, atrás gente gritando de miedo, sobre tablas que podrían romperse y un agua profunda delante de él. Y aquello que podría ser su Salvador podría también ser un fantasma. Pedro no tenía escapatoria. Pedro tenía que decidir o quedarse con los asustados o dejar que la tormenta lo botara, hundirse en el agua o que las olas lo ahogaran. O animarse y decir, bueno, voy a ir a esa voz, voy a arriesgarme, voy a tener fe, voy a hacer algo que no están haciendo estos 11 que están llenos de miedo, voy a ser diferente, pensó quizás Pedro. Pedro sabía que era un gran riesgo, pero al fin y al cabo él dijo, prefiero morir en el intento que morir con estos 11 llenos de miedo. Posiblemente Pedro dijo, ya que de morir, por lo menos moriré creyendo que era el Salvador. Y dice la Biblia, ahí mismo, que Jesús le dijo en el versículo 29, y le dijo, ven. Y él, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro comenzó a caminar unos metros sobre el agua. Imagínate a Pedro. Ya había dejado a los compañeros suyos, a los otros discípulos detrás. Ellos seguían gritando de miedo. Ellos decían, Pedro, ese es un fantasma, Pedro, ese es un fantasma. Ellos estaban ahí abrazados, llenos de miedo. Las olas se movían, había una gran tormenta. Aquello que parecía un fantasma podría ser también Jesús. Él sigue caminando, él está viendo un milagro, está caminando, pero se hunde porque tuvo miedo. ¿Se ha sentido usted como Pedro? Que ha tenido que alejarse de la gente que se queja, alejarse de la gente que grita, alejarse de la gente que para ellos todo está mal, para alejarse de la gente que no cree en Dios, que son incrédulos. Pero ante las adversidades y problemas y situaciones difíciles que vives, te comienzas a hundir. Te quieres acercar a Dios, pero a veces tienes dudas por tu falta de conocimiento de Dios. Crees que Dios no es bueno, crees que Dios no está contigo, crees que Dios no te va a ayudar, crees que Dios no está dispuesto a hacer un milagro. ¿Te has sentido así? O tú te has sentido entonces como Pedro. Comenzó a hundirse. Y él dijo, Señor, sálvame. Oh, qué oración más linda. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué Pedro dijo, Señor, sálvame? Porque aunque se estaba hundiendo, ya estaba lo suficientemente cerca de él para ver que no era un fantasma, sino que era el Señor. Oh, sí, se estaba hundiendo, pero ya estaba tan cerca de él que ya sabía que no era un fantasma. Los discípulos seguían creyendo que era un fantasma porque estaban lejos. Pedro, aunque se estaba hundiendo, sabía que era el Señor Jesús, no un fantasma. Y así yo sé que hay muchos de ustedes. Tal vez se están hundiendo en los problemas. Tal vez se están hundiendo en los vicios. Tal vez te estás hundiendo en situaciones difíciles. Pero como tú te has acercado a Dios en algún momento de tu vida, tú bien sabes que Jesús no es ningún fantasma, que Dios no es malo, que Dios no es alguien que está enojado contigo, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. Sí, quizás te estás hundiendo, pero estás lo suficientemente cerca de Dios como para saber que Él es aún tu ayudador. Pedro dijo, Señor, sálvame. Y dice la Biblia que Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, lo salvó. Subieron a la barca y al instante llegaron a la orilla. Fue un milagro. Todos se quedaron atónitos, asustados, sorprendidos del milagro que Jesús había hecho.
calmó la tormenta, calmó la tempestad, salvó a Pedro de ahogarse, salvó a los discípulos, y aquellos que habían creído que era un fantasma ahora estaban de rodillas adorando y glorificando a Jesús porque comprendieron que Él es su Salvador y no su enemigo. ¿Has pensado tú que Dios es tu enemigo? Posiblemente las tormentas de la vida te han hecho creer que Él es tu enemigo, pero Él no es tu enemigo. En esta historia vemos algo importante. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, es como que Jesús le dijera a Pedro, tú puedes hacerlo también, Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, es como que Jesús le dijera a Pedro, Pedro, es tu turno. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven, es como que Jesús le dijo, comienza. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, es como que Jesús le dijera, salta. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, es como que Jesús le dijera, deja las excusas. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, es como que Jesús le dijo, deja el miedo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, es como que Jesús le dijo a Pedro, ten fe. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, es como que Jesús le hubiera dicho, cumple tus sueños. Sal de esa barca, deja el miedo, sal de esa zona de confort y ven a mí. Porque viniendo a mí, tu propósito en la vida se cumplirá. Oh amigo y amiga, es viniendo a Jesús que el propósito de Dios se cumple. Es acercándose a Jesús que tu felicidad real puedes alcanzarla. Es viniendo a Jesús como tú puedes recibir realmente un milagro de Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Pedro hizo lo correcto. Pedro vino a Jesús, y por cuanto él vino a Jesús, comprendió una de las enseñanzas más extraordinarias que cualquier ser humano puede tener. Él vio que Jesús no es ningún fantasma. Él vio que Jesús no es su enemigo. Él vio que Jesús es su Salvador. Las tormentas de la vida han cambiado tu percepción de Dios. Las tormentas de la vida, la muerte de un ser amado, alguna situación difícil que viviste, un abuso en tu niñez, ¿te han hecho pensar que Dios es un fantasma? ¿Te han hecho pensar que Dios es tu enemigo? ¿Las tormentas de la vida te han hecho creer que Dios es malo? Hoy te digo, sal de esa barca, sal de ese miedo, sal de esa zona donde crees que vas a morir y salta en fe a las manos de Jesús. Ven, Él quiere salvarte, Él quiere restaurar tu corazón. No importa cuántos años tú tengas separado de Jesús, hoy tú puedes venir a Él y reconciliarte. Si tú nunca has entregado tu corazón a Jesús, hoy tú puedes venir a Jesús y comenzar a vivir la aventura más hermosa que existe, en la que un ser humano puede conocer a Dios personalmente, en una relación personal, como con un amigo. Recibe a Jesús hoy en tu corazón o reconcíliate mediante esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón, que me salves, que me limpies con tu sangre, que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me des tu Espíritu Santo y me hagas libre. Amén y amén. ¿Sabes? Hay alguien que puede calmar la tormenta de tu vida. Es Jesús. No mueras en la barca. No mueras ahogado. Y no te quedes con los demás que lloran de miedo, pensando que Jesús es un fantasma o que Dios es malo. Toma el riesgo. Salta y cree que Dios es bueno, que Él quiere ayudarte. Que aunque muchos dicen no se puede, Dios dice en su palabra, sus promesas son sí y amén. Y tú dices, ¿y si muero en el intento? ¿Y si me hundo? Te digo una cosa, más vale la pena haberlo intentado que morir acobardado con los demás en una barca gritando de miedo. Cree que Dios hará un milagro. Cree que Dios te puede sanar. Cree que Dios te puede restaurar. Quizás te hundas en el intento, pero al menos tan cerca de Jesús, Él podrá tomarte de la mano y verás que Él no es un fantasma, que Él no es lo que otros han dicho de Él incorrectamente, que Él sí te ama y que Él es tu Salvador.
ven a Jesús, sal de la barca, ten ánimo, ten fe. Jesús, el Hijo de Dios, te ama mucho y quiere darle a tu vida sentido y propósito. Y si usted lo cree ahí donde está, di amén y amén. ¿Sabes? Yo deseo que usted pueda creer y recibir esta palabra en su corazón, recibirla. ¿Qué tal si usted ingresa a este link que le estamos dando en nuestra página de internet y nos deja saber sus peticiones de oración? ¿Sabe? Queremos orar por usted, así que ingrese en este link y permítanos orar por usted. Finalizo con esta oración. Padre, ayuda a cada persona que nos está viendo en sus diferentes situaciones y necesidades. Aquellos hombres y mujeres valientes que hoy están tomando la decisión de saltar de la barca y venir a ti. Quizás algunos han estado a punto de hundirse, pero tu mano los sostiene y no dejarás que ninguno se pierda. Yo bendigo a cada uno que nos está viendo hoy en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te agradezco mucho tu sintonía. De nuevo, mi nombre es Jairo Escalante, te agradezco mucho, y si esta prédica ha sido bendición para ti, comparte este link con otras personas y cuéntales que la Iglesia Dios es Soberano de Belén también quiere orar por ellos. Bendiciones. En tu sombra me escondiste.